Buenos días, mi gente linda de toda parte del mundo. Llegó el domingo, junto al domingo llegó un día sagrado para nosotros, que es el Día de la Madre Dominicana, la Madre del Mundo. Wow, 28 de mayo, ¿verdad? 28. Sí, 28 de mayo. Y como siempre nos acompaña nuestro hermano y amigo en temas profundos, Milciades Palmer. Así que muchas felicidades a todas las madres del mundo, muchas bendiciones para todos. Gracias a las personas que nos sintonizan a través de cordillerafm.com, Cordillera FM y nuestra aplicación como Cordillera FM. Así que descarguen la aplicación de Cordillera FM para que vean muchas cosas buenas, muchas noticias de todo, comentarios de todo, farándula, de todo hay ahí en nuestra página oficial Cordillera FM. Buenos días, mi hermano Milciades Palmer. Buenos días, mi hermano don Rafael Gonel. Qué placer estar nuevamente con ustedes, compartiendo su compañía en esta cabina en un día tan especial para los dominicanos como es el último domingo de mayo, el Día de la Madre. El día, diría yo, más sagrado y de mayor compromiso que tiene cada año, porque no hay nada más sublime sobre la tierra que honrar a su madre. Y este día los aprovechamos los dominicanos para honrar a quienes nos dieron la vida, a quienes nos reprodujeron. Qué felicidad, qué hermoso compartir con las madres en un día tan especial, en un día tan sublime. A quienes tienen sus madres vivas, por favor, cuídenla, compréndanla, protéjanla, ayúdenla, denle amor, denle calor, no se olviden de ellas. Y a los que tenemos nuestras madres muertas, que por cierto, anteayer mi madre cumplió 40 años de muerta. Solamente nos queda en este día decirle, madre, descansa en paz. En cualquier lugar donde estés, madre, descansa en paz. Como cualquier otro ser humano podría decirlo, yo me enorgullezco de haber tenido la mejor madre del mundo. Qué buena fuiste conmigo, madre. Qué bien me sentí con tu trato. Qué bien me sentí con la educación de valores y principios que desde niño me inculcaste. Gracias a ti, madre, no solo por darme la vida, sino por enseñarme a ser un hombre amoroso, un hombre de bien, un hombre trabajador, un hombre solidario y hacerme que me compadezca del dolor ajeno. Gracias, madre, por todo. No hay palabra para expresarlo. Descanse en paz, madre querida. Wow, bien. Qué linda palabra, mi hermano. Gracias. Si todos pensáramos así de esa manera y enviáramos un mensaje tan hermoso a nuestra madre, aunque se hayan ido de tiempo, porque realmente la mía se fue también, tiene ya como 30 años de fallecida, pero todavía la recordamos como el primer día. Eso no se olvida. Así es. Mi madre se fue siendo una mujer joven, relativamente bien joven, de apenas 51 años. Pero la vida es así, mi hermano. Esa es la vida. Me fue muy difícil resignarme, pero al final no me quedó de otra. Yo fui un hijo muy apegado a mi madre siempre. Siempre fui apegado a mi madre y mi madre muy apegada a mí. Y a los valores. A los valores sobre todo. Sobre todo yo no tendré nunca con qué agradecerle a mi madre los valores que me inculcó. Me enseñó a ser un hombre de bien, un hombre responsable,
trabajador, serio. A respetar su pareja. Respetar mi pareja, me enseñó mi mamá, me enseñó a respetar a cada ser humano que caminaba por las calles. Mi mamá me enseñó, oiga, cualquier ser humano que le pase por el lado, trátelo con el mismo respeto que usted me trata a mí, que trata a su papá y que trate a cualquier otro ser humano, por encumbrado que sea. Y me dijo mi madre, me decía permanentemente, recuerde que detrás de cada vida hay una gran historia. No se olvide nunca de eso. Eso le decía ella. Sí. Mi hermano, ya brincando de aquí para allá, de allá para acá, usted sabe que la gente estuvo aquí, la gente del dinero, y han dado muchas vueltas, porque fue en Estados Unidos también, y hay problemas en Estados Unidos. Pero aquí ellos dieron un buen informe de la deuda de aquí. ¿Es porque le están pagando o qué es lo que está sucediendo aquí, el FMI? Bueno, voy a explicarle. El asunto es que la República Dominicana, hasta ahora, hasta este momento, no ha presentado problemas con el pago de sus compromisos internacionales. Es más, por el contrario, la República Dominicana no ha parado de endeudar, al menos en los últimos 10 años. Y hasta ahora no se ha presentado una situación de emergencia con el pago de esas deudas. Aquí vemos que el Fondo Monetario dice que respalda la política del gobierno, aunque baja la tasa de crecimiento para el 2023. Usted sabe que nosotros venimos creciendo año tras año de manera sostenida, al menos en los últimos 40 años, a un promedio anual de 5%. O sea, eso es algo que lo hacen pocas economías en el mundo. Crecer de manera sostenida durante 40 años a un ritmo del 5% en promedio. Eso no lo hacen muchas economías en el mundo, pero la economía dominicana sí que lo hace. Pero, ¿cuál es el problema? El problema consiste en que en República Dominicana, independientemente de ese crecimiento que viene observando la economía en las últimas décadas, señores, hay otro problema grave. La pobreza en nuestro país es demasiado alta, es espantosa. Déjame ver si consigo los datos que precisamente lo toca el Fondo Monetario Internacional en su informe cuando analiza los índices de pobreza en la sociedad dominicana. Atiéndanme esto. La pobreza se redujo en 3%. Es decir, del 2021 hacia acá, la pobreza ha cedido un 3%. Pero escuche esto, 401.283 dominicanos viven en extrema pobreza.
Es decir, ¿Y dónde están los millones que sacó el PLD de la pobreza? entonces, estamos hablando, señores, de casi 500,000 de dominicanos que viven por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿dónde está el 1.400.000 que el PLD dijo o decía, se jactaba de decir, que sacó de la pobreza? ¿Dónde están? Entonces, siguiendo con este informe, óigase bien, 2.942.255 dominicanos, oiga bien, son pobres en sentido general. Es decir, don Rafael, estamos hablando de 3 millones de dominicanos que aún no han salido de la pobreza. Es decir, que si usted coloca eso sobre una población total, de 10 millones de habitantes que somos los dominicanos, entonces, señores, 1 de cada 3 dominicanos vive dentro de los niveles de pobreza. Ahora, quisiera que alguien me diga a mí, que aparezca un genio de la economía y me diga a mí para qué sirve ese crecimiento que, si lo medimos en los últimos 40 años, ha experimentado un crecimiento promedio anual de 5%. Pero si usted lo mide en los últimos 60 años, es decir, desde que desapareció la dictadura trujillista hacia acá, la economía dominicana no ha parado de crecer. Ha tenido un desarrollo meteórico a partir de ahí. Pero ¿cómo me van a decir a mí que la población dominicana, que era 14% pobre en el año 1961, y con el crecimiento que hemos tenido de el 1961 hasta ahora, es decir, en los últimos 62 años, cómo es posible que la pobreza se haya más que duplicado? Yo quiero que alguien me explique cómo y por qué. Le voy a hacer una pregunta, a ver si no entendemos. ¿Usted cree que esto me gustaría saber? Porque a lo mejor la economía se refleja en estructura. Y al abandonar el campo es donde se genera la pobreza. Bien, por ahí es donde voy, don Rafael. Usted sabe lo que decían los clásicos de la economía moderna. Me refiero nada más y nada menos que a Adam Smith y a David Ricardo, entre otros. Ellos postularon en su época que la renta básica para el desarrollo de la sociedad burguesa, de la sociedad capitalista, esa renta básica, quien la aportó fue justamente la agricultura. Y en una ocasión recuerdo que el presidente Correa, que es indudablemente un gran economista, estudiado, graduado con doctorado PhD de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, en economía, él decía que si nosotros, los países latinoamericanos, queremos catapultarnos hacia el desarrollo, tenemos que hacer
lo que en su momento hicieron las que hoy constituyen las grandes sociedades desarrolladas. Entre ellos, entonces, habría que decir, había que plantearse, ¿cómo caray vamos nosotros a salir de la pobreza, a eliminar la pobreza o reducirla al mínimo en República Dominicana si no retomamos el campo, si no retomamos nuestra agricultura? Y fíjese, don Rafael, es decir, aparte del crecimiento que ha tenido la economía dominicana de los últimos años, observe el nivel de pobreza, pero también escuche esto, escúchese bien esto, queridos oyentes. Resulta que en la República Dominicana hay un Producto Interno Bruto soterrado que es el envío de remesas de la diáspora desde Estados Unidos, Europa y otros países, a pesar de que este país el año pasado recibió un monto equivalente a 10,000 millones de dólares solamente por concepto de remesa. A pesar de eso, los índices de pobreza en nuestro país andan por muy cerca del 33% de la pobreza en República Dominicana. Y eso, que bajamos un 3%. Óigase bien, bajamos un 3% del 2021 hacia acá, pero conservamos una tasa de aproximadamente el 33%. Óigase bien, a pesar de que solo por concepto de remesas, el país, las familias dominicanas recibieron cerca de 10,000 millones de dólares. No voy a decir recibimos, porque yo tengo también mis hermanos en Estados Unidos que de vez en cuando y cuando yo necesito me dejan caer mis remesitas también, que me caen muy bien, por cierto, a mí y a mis hijos. Ven, entonces estoy bien agradecido. Claro, yo le agradezco mucho a mis hermanos que no se olvidan ni se han olvidado de mí en los momentos difíciles. Entonces, don Rafael, óigase bien, público que nos escucha, óigase bien. Miren qué es lo que está pasando con el modelo económico de nuestro país, que es un modelo económico fundamentado en turismo, remesa y zonas francas. ¿Qué resulta? Y motoconcho. Bueno, el motoconcho y las bancas. Las bancas, el motoconcho y el comercio informal. El negocio, el pequeño negocio informal. De eso está viviendo la sociedad dominicana. Entonces, mire qué es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo con nuestra economía es que nuestro país, obsérvese, que se impuso un récord en el primer trimestre de este año con la llegada de turistas que nos visitan desde el exterior. Es decir, que de acuerdo con las proyecciones y según los turistas, el número de turistas que nos visitó en el primer trimestre de este año, vamos rumbo a recibir entre 10 y 12 millones de turistas para el año 2023. Que ese dinero
va a parar al Banco Central y a los dueños de los establecimientos, o sea, a la zona hotelera. Entonces, ese dinero no se destina al pobre, porque el campo está vacío, no se está trabajando el campo, no se está llevando, la estructura se debe llevar, porque aquí se dice la escasez de agua que hay aquí en el país, por el poco almacenamiento de agua. Yo creo que un 6% de todo el agua se almacena aquí en el país. No, menos. Menos de un 6%. Del agua que cae en este país, nada más aprovechamos un 2% de la que cae. De la que cae. Entonces, dígame usted, que esto es lo que yo quiero saber. Si nosotros tenemos tanta sequía aquí en el país, cuando dice hacer sequía 3 meses, el campo se pierde, la agricultura se pierde porque no hay agua. Entonces, si hubiera almacenamiento de agua, eso no estuviera sucediendo. Sí. Se abasteciera el campo, la producción, y los productos de ciclo corto no pasaran trabajo y la gente siguiera sembrando. Porque aquí hay personas que solamente siembran basado en el mes de mayo. Yo no sé si usted se da cuenta en eso. Sí. O sea, contando con el agua de mayo. Contando con el agua de mayo, pero déjeme decirle, don Rafael, es que nosotros tenemos que hacer inversiones en infraestructura que nos permitan aprovechar la pluviometría, que es muy alta, la altísima pluviometría con que consta la República Dominicana. Aquí hay zonas donde caen más de 3,000 milímetros de lluvias al año, y las zonas de más bajo índice de pluviometría en este país, que son la sabana de Sansón y la provincia de Neiva, la provincia Bauruco, mejor dicho, oiga, que tienen una pluviometría que ronda los 400 milímetros de lluvia al año. Déjeme un segundito, vamos a seguir con este tema. Déjeme darle saludo a nuestra gente que está aquí. Cristal M. Aquino, muchas bendiciones. Frederina Medina desde New Jersey, felicidades. Marisol Báez Suárez de aquí de Juma Bejucal, muchas bendiciones en el Día de la Madre. Y a todas esas madres. Belki Ciprián, muchas bendiciones. Dariana Martínez desde México, bendiciones. Sogelis Canario, bendiciones a Carlos Tavera también, que está en sintonía con nosotros. Henry Martínez Plasencia, Floralba Castañeda, Richard Napoleón Reyes, Salvador Sánchez, bendiciones para toda esa gente bella que está ahí, mucha gente más que están escribiendo por ahí que no lo vemos, pero muchas bendiciones para toda esa gente bella. Bendiciones para todos y gracias por estar con nosotros, acompañándonos en esta nueva edición de Temas Profundos. Entonces, don Rafa, para cerrar con el tema, mire cuál es mi planteamiento. El problema es que nosotros no hemos manejado con inteligencia económica el tema de las grandes oportunidades que le brinda la República Dominicana, ese alto flujo de turistas. Fíjese que mientras a nosotros nos visitan cerca de 10 millones de turistas al año, lo que los turistas se comen, hay que mandar a buscarlo, hay que comprarlo en el exterior, importarlo. Increíble, yo me sorprendí cuando vi que los dominicanos estamos sirviéndoles a los turistas en los hoteles pescado que procede de Tailandia, y que aquí el café que está produciendo, que están produciendo las torrefactoras dominicanas, es café comprado en Vietnam.
Por cierto, un café de muy mala calidad que ni siquiera se compara al café que tradicionalmente consumimos los dominicanos, que es el café de Barahona y el café de Villatrina. Un café de excelente calidad, excelente aroma, excelente sabor, pero ya no lo estamos consumiendo porque se está importando café desde Vietnam. Otra cosa, la carne de chivo y de ovejos que en este país están consumiendo los turistas, se está importando de Australia y de Uruguay. Cuando aquí tenemos tantas tierras yermas haciendo nada, tantas tierras baldías en la línea noroeste y en el sur profundo, muy apta para la crianza de este tipo de ganado, pues no le estamos sacando provecho. A cambio hemos decidido importar carne de chivo y carne de ovejo. Pero nosotros pudiéramos estar exportando esos tipos de carne. Tenemos las condiciones, don Rafa, para cubrir el consumo interno, el consumo de los turistas y venderle, por ejemplo, a los países de la Unión Europea, carne de conejo, carne de ovejo, carne de chivo, ganado vacuno, carne porcina, en fin. Pero no sé qué es lo que pasa. Los economistas que asesoran a estos gobiernos parece que no están en eso, porque es algo elemental que ellos lo saben mejor que usted y mejor que yo. Le voy a decir algo, y que me disculpen este tipo de gente. Saludo ahí a Pablo Rosó. Le voy a mostrar algo. Con los parques de zona franca, sí, los motoconchos. Sí. ¿Usted sabe cuántas manos de obra hay ahí para el campo que han salido del campo y se han inmigrado a la ciudad? Sí. Entonces, ¿usted cree que esa mano productora va a volver al campo? Bueno, don Rafael, es como yo le he dicho siempre, depende de las condiciones que usted le ponga. ¿Por qué? Porque el dominicano se ha dado cuenta que esos empleos de zona franca son un verdadero fiasco. Ellos se dieron cuenta, el dominicano se ha dado cuenta que esos empleos de zona franca apenas dan para comer. Escasamente dan para comer. Pero ese es el problema de lo que estamos hablando. ¿Usted cree que si el campo está seco, que no haya producción en el campo, usted cree que el que está en la ciudad va a volver al campo? Exacto. Entonces los gobiernos, en vez de estar invirtiendo en infraestructuras urbanas, vamos a hacer lo que alguna vez proclamó un partido de izquierda en República Dominicana: lo mejor al campo. Lo mejor al campo. Y algo que proclamara también otro partido de derecha: topa al campo. Vamos a hacer grandes inversiones en el campo. Le voy a poner un ejemplo que yo estoy, o sea, lo que no he podido encontrar la oportunidad de cómo poder poner este proyecto de lo que es la presa Barranca Blanca. La presa Barranca Blanca es un proyecto que si llegan a lograr ese proyecto, solamente ese proyecto, abastecerse de agua y a la agricultura a más de 23 comunidades que están secas, que no tienen ni siquiera un arroyo que le pase por ahí, por el centro, ni por el lado, ni por ninguna parte. Sí. Solamente el mar, el agua del mar. Sí, pero fíjese que los países que se han desarrollado en el ámbito agrícola, ¿qué es lo que han hecho? Que han invertido en llevarles aguas a aquellas comunidades donde no hay. Y en otro caso,
han modernizado sus sistemas de riego. En República Dominicana, los sistemas de riego son totalmente obsoletos. Son riegos por gravedad. Los riegos por gravedad tienen el problema que al utilizarlo se desperdicia demasiado agua. Y aquí tenemos un nivel de insolación tan alto que nosotros, colocando paneles solares y produciendo electricidad solar por vía, qué sé yo, por vía de la radiación solar, usando paneles solares, nosotros podemos instalar sistemas de riego muy modernos, electrificados. Oiga, escúcheme esto, para que usted tenga una idea más o menos. Hacer la presa Barranca Blanca solamente coger 2 o 3 bulldozers de eso, ir y represar la presa, porque es algo natural. O sea, es natural. Yo creo que en alguna ocasión vi que ahí hay prácticamente un muro. 2 muros. Prácticamente 2 muros de arcilla. Y se utilizan 3 muros. Sí. Los 2 laterales y el que va a represar el agua. Sí. El río no está tan a distante de ahí, porque lo que está como a 4 kilómetros. Exactamente. O sea, ¿qué le cuesta si no hay agua, si no está lloviendo, traer el agua del río que se va a perder a pocos kilómetros? Se va a perder al mar, que está muy cerca, la desembocadura del río. O sea, porque eso está en Guayubín y ya en Manzanillo el río está desembocando. Exacto, en la bahía de Manzanillo. Entonces, o sea, ¿por qué no aprovechar el agua antes de que se vaya el mar? Es decir, que ese es un agua que como quiera se desaprovecha, se pierde en el mar. ¿Y por qué no atrapar parte de esa agua ahí en Barranca Blanca? O sea, es solo una idea de las tantas cosas que pudieran hacerse. Y como ahí los niveles de insolación son tan altos, vamos a poner una pequeña central que funcione a base de energía solar y vamos a instalar ahí riegos por goteo para no desperdiciar el agua. Pero ya ahí mismo, próximo ahí, una persona visionario, ¿verdad? Visionario, ya ha instalado unos reservorios de agua con los paneles solares. Y está a la misma distancia. Exactamente. Y entonces a él le da beneficio. Exacto, se puede mover una bomba y con la bomba traer agua del río y llenar los reservorios. Y con el agua de esos reservorios, aplicando riego por goteo, se pueden hacer grandes producciones de rubros agrícolas como cebolla, habichuela, qué sé yo, productos que estamos importando, pero que muy bien, si tuviéramos agua, pudiéramos producirlo en esas comunidades. Lo que pasa es que la vista, el enfoque está en otros sectores, que es el turismo. Es lo que le digo, pero que el turismo sirve de poco si el turismo no lo usamos para sustentar el desarrollo de la economía interna, de la economía nacional. Esos son los grandes beneficios que deja el turismo. Cuando usted trae personas a su país que le consumen, y usted le puede producir lo que ellos consuman. Para que colateralmente otra población, otra parte de la población se beneficie. ¿Qué tiene eso de complejo? Saludo ahí a Jenny Díaz y saludo ahí a Elizabeth Santana, que están en sintonía con nosotros desde temprano. Así que muchas bendiciones a las dos. No, le digo, nosotros estamos, por ese lado estamos mal, estamos huérfanos. Estamos huérfanos. Cuando usted solamente se basa en el turismo y se olvida del campo. El campo es la parte primordial
de sostenibilidad para la ciudad. Oiga, el turismo es solo el motor que mueve el desarrollo de un país, don Rafael. Es un motor, pero si usted no le saca provecho a el potencial de movilidad económica que ese turismo genera, usted no está en nada. El turismo se convierte más bien en una retranca, porque ya sabemos los males colaterales que trae el turismo a los países. Eso lo sabemos y no hay por qué mencionarlo. Ahora, los factores favorables que trae el turismo a los países no lo estamos aprovechando. Vamos a producir los vegetales, vamos a producir la carne, vamos a producir las bebidas que consumen esos turistas para dinamizar el mercado interno de la República Dominicana y la producción local, por supuesto, sobre todo la población agrícola. Bueno, vamos a coger a pasar la pausa comercial ahora y seguimos activos aquí en temas profundos. Muchas felicidades a todas esas madres por ser un día tan especial, el Día de la Madre. No decimos la Madre Internacional porque ya sabemos que la madre se celebra en diferentes fechas del año. Por ejemplo, en Argentina se celebra, creo que en marzo, el Día de la Madre. En el Canadá cogen otro día del mes de mayo y en Estados Unidos otro día. Y así, sí, pero diversamente. Pero felicidades a todas las madres dominicanas. Pero usted sabe por qué es en el mes de mayo donde se celebra el Día de las Madres. Por las flores. En la mayor parte de los países. Por ejemplo, en México se celebra el segundo domingo de mayo. Igual que en Estados Unidos. En Canadá es el segundo sábado de mayo. En Estados Unidos, y igual que en México, el segundo domingo. Nosotros el último domingo de mayo. Pero usted sabe dónde están las raíces de que sea mayo. Porque en mayo, el 10º día del mes de mayo, en Egipto se celebraba el día de la diosa Isis, que era la diosa de la creación y la fertilidad. Es por eso que la mayoría de los países celebran su día en el mes de mayo, pero es en homenaje a la diosa egipcia Isis. Muy buena información. Pero vamos a saludar ahí a nuestro hermano Angelo Palmer, que está en sintonía, María Díaz desde Boston, Haven, Massachusetts, y nuestro hermano Angelo Palmer de... Gracias, mi hermano. De Boston, Massachusetts. Gracias, mi hermano Angelo. Uno en Haven y otro en Boston. Ok. Sí. Gracias, mi hermano. Vamos entonces. Agradezco que siempre esté con nosotros en este programa. Cualquier comentario tuyo será muy, muy beneficioso. Dice que era muy bueno el tema. No quise darle el tema del turismo. O sea, tenemos los buenos que trae, no los promiscuos. ¿Sabes? Sí. Entonces, vamos ahora a hablar. Sí, pero don Rafael, para terminar con ese tema, pues ya ese tema de economía y pobreza, no, espérese, aquí está lo más importante. Póngale la cámara a ese titular. Ahí lo tiene usted. La pobreza tiene un rostro femenino en República Dominicana. En República. O sea, el 36% más de los hombres.
Atiéndame. Usted sabe en este Día de las Madres, el tema fundamental que yo vine a tratar fue ese. Dígame ahora y excúseme. No, porque lo que queríamos era lo de las AFP. Eso era lo que pensé que íbamos a tratar. Pero si usted quiere, seguimos entonces con sí. Porque usted sabe cuál es el problema de las femeninas, o sea, de las madres. Uno de los grandes problemas es el salario, que siempre ganan un salario inferior al de los hombres. Al de los hombres. Aunque trabajen iguales y tengan el mismo nivel de preparación. Pero otro caso es que las madres, su mayor parte, 1% muy alto, son madre y padre a la vez y tienen que dedicarse a criar a sus hijos. De eso voy a hablar. Porque son muchas las madres solteras que hay y por eso es la pobreza. Mientras sus esposos van a parar dándose la buena vida o los padres de sus hijos, ella tiene que fajarse y no abandonar a sus hijos. De eso vamos a hablar. Mire, don Rafael, justamente un día como el de hoy, Día de las Madres, observar, ver titulares como eso en la primera plana de los periódicos es algo que entristece. Óigase bien, el 66% de los hogares en República Dominicana, o sea, de cada 3 hogares dominicanos, 2 están sustentados en una mujer. Tienen un solo cabeza de familia, que es la mujer. Óigase bien, de cada 3 hogares dominicanos, 2 están sustentados por una mujer. En otras palabras, son hogares de, ¿qué le digo? De madres solteras. Oiga bien, madres que tienen que granjeárselas ellas para buscar el sustento de sus hijos y la sustentación de ellas mismas como tales. Pero resulta que el 36%, o sea, las mujeres son 36% más pobres que los hombres en República Dominicana. Ese es un análisis hecho por el propio Fondo Monetario Internacional. Lo quiero poner para que el público lo vea. Mírelo ahí. Las mujeres son... Esa información es suministrada por el Nuevo Diario. Sí, por Diario Libre. El Diario Libre. Diario Libre, sí. ¿Qué le parece? Entonces, este es otro reflejo, otro espejo que nos muestra a nosotros el verdadero y real rostro de la pobreza en la sociedad dominicana. ¿Qué quiere esto decir? Que la República Dominicana se está desenvolviendo dentro de un modelo económico que no da resultados. Un modelo económico fracasado, fallido. Es un modelo que solamente genera desigualdades sociales, mucha pobreza por un lado y por otro lado, señores, por otro lado, aumento exorbitante de la fortuna de 2 o 3 multimillonarios en nuestro país. Es un modelo económico
óigase bien, financista, un modelo económico de servicio. Y mientras la economía dominicana esté sustentada en ese tipo de modelo económico, olvídese que aquí no veremos resultados de ese famoso crecimiento. Y para que tengamos una idea, ok, vamos a aumentar a más de 10 millones de turistas que visitan a la República Dominicana. Pero usted sabía, público que nos sigue, que de todo ese dinero que genera el turismo, a República Dominicana ingresa apenas un 18%, es decir, de cada 100 dólares que genera el turismo dominicano, solo 18 llegan al país. Dice, saludo ahí a Ramira Santana, la dura Parmi, y dice María Díaz desde Haverhill, Massachusetts, dice, y en la mayoría de los casos nunca nos dan el valor que nos merecemos. Eso es cierto que hay una discriminación bien alta, bien grande en ese sentido. Pero le voy a mostrar algo, le voy a mostrar dos casos, o sea, saliéndonos casi de ahí, pero en el mismo lugar. En la capital dominicana hay un barrio que está entre la José Contreras y la República y la Prolongación Bolívar. Ok. Y del otro lado está la Abraham Lincoln y del otro lado está la Winston Churchill. Ok. Ese barrio es el barrio del Manguito. El Manguito, ok. Un barrio popular de muy baja, una pobreza extrema. De personas de muy bajos ingresos que habitan allí. Sí, yo conozco pero porque... para usted entrar ahí, tiene que entrar por esa calle, esas avenidas lujosas. Exacto. Entrar a un barrio de los barrios más pobres que tiene la capital. Sí, sí, pero porque está sustentado en arcilla, porque esos son piedras. Sí, en arcilla, porque la pequeña callecita que tiene dentro, ni siquiera asfalto tienen. Sí, porque es así, o sea, y es un barrio, yo me recuerdo que ahí estuvo el edificio del Consejo Estatal del Azúcar, que nunca lo terminaron. Sí. Y en el 1979 fue habitado brutalmente por los desamparados del ciclón David y Frederick. Sí. Yo me recuerdo que eso fue algo increíble como vivía la gente ahí. Otra cosa es, yo no sé qué control va a haber aquí en la ciudad o en las ciudades que permiten construir vivienda en sitios no adecuados y cuando viene el agua, ahí están los problemas que se están derrumbando. Sí. Entonces, ¿por qué permiten que construyan esas casas sin planificación? ¿O es que aquí no hay control de que eso... Don Rafael, óigame lo que le voy a decir, y esto yo lo digo responsablemente. Es que las autoridades de este país no están en nada de eso. Óigase bien, lo que nos ha traído la democracia, República Dominicana, es tan... Óigame, yo mejor no, ni siquiera busco palabras para definirlo, para no ofender. Pero escúchenme bien. Es que las autoridades aquí no están en nada de eso. Cada funcionario que llega a un cargo en la administración pública de nuestro país, lamentablemente, y esa es la verdad y hay que decirla, lo que va es a buscársela, a ver cómo se hace rico, a ver qué encuentra, qué puede picotear dentro de ese cargo para llenarse los bolsillos, pero nadie está haciendo lo de él. Parece, don Rafael, parece que será que vamos a tener que poner guardia
Pero usted cree que es justo en la administración. ¿qué tiene que hacer una madre, un padre que haya construido, porque decimos con su esfuerzo, una vivienda que no tenga una base sustentada para mantenerse como si fuera flotando? Don Rafael, ¿y usted no se acuerda a la vez que se derrumbó una vivienda producto de unas intensas lluvias que se produjeron en el país, ahí en el barrio La Ciénaga? ¿No se acuerda que murieron 2 niños? En el derrumbe de la casa murieron 2 niños. Y luego fue con muchísima fanfarria y aparataje el síndico Roberto Salcedo a darse un baño de pueblo. Ay, señores, las autoridades están ahí. No es para salir a regalar ni para ir a lamentarse cuando ocurra una tragedia. Las autoridades están para evitar tragedias de ese tipo. Mire, entiéndame esto, porque usted ve lo que se llama planificación. Usted sabe aquí en este país, porque no estamos en otro país, hablando de República Dominicana, la persona no tiene cómo construir el espacio y construyen vivienda aérea encima de la calle. Encima de la calle, cierto. Y les roban pedazos a la acera para construir. Pero entonces encima de eso sacan otra parte para afuera. Hacia afuera y ponen una famosa columna. Y luego sobre una columna, en una, ¿cómo le digo? En un barranco. Sobre esa columna tiran una loseta y luego construyen una casa. Entonces, ¿usted cree que es justo, o sea, que se le permita a una persona alojarse en una vivienda así? Imposible. Entonces, lo que yo le digo, aquí en República Dominicana, las autoridades están para nada, no sirven para nada, aunque sea doloroso decirlo. Tienen que ponerse a cumplir con el papel que la ley y las disposiciones les remiten. Entonces después vienen la tragedia, las catástrofes y le echan la culpa a quién. Entonces no encuentran qué hacer. Esas personas se van a un refugio, no le dan una vivienda, no le dan nada, pero no le permitan que construya ahí. No. Si tú eres del campo de Yamasá, vete a Yamasá. Si eres de Guayubín, vete a Guayubín. Sí, lo que pasa es, don Rafael, que hasta que no haya un plan coherente del Estado de inversión de recursos en el campo, la gente no va a querer ir al campo. Sí. Por ejemplo, vamos a hacer programas de vivienda en el campo, vamos a hacer empresas asociativas en los campos, vamos a invertir dinero para producir, qué sé yo, cacao, café, maíz, piñas. Usted sabe que el finca de café la arrancan para sembrar otro. No, claro, talan las fincas de cacao y las fincas de café para sembrar otros rubros. Pero es que el Estado, a través del Ministerio de Agricultura, tiene que orientar a los agricultores y tiene que darle garantía mínima de que van a vivir de lo que siembren, pero que tampoco eso de manera individual así, eso no funciona. Eso tienen que haber planes específicos de desarrollo de la agricultura y desarrollo de la agricultura por rubros. Por ejemplo, ¿qué cantidad de cacao vamos entonces a producir? Tal cantidad de cacao, para ello hay que sembrar tantas tareas de cacao. Vamos a poner entonces la gente a vivir en el campo para que atienda sus cacaotales. Sus cacaotales. Sí.
Permítame preguntarle por el maíz. ¿Qué tiempo tiene usted que tuvo una finca de maíz? No, don Rafael, escúcheme. Cuando yo era niño, en mi pueblo, en Nagua, yo llegué a ver fincas de maíz que usted tardaba un día entero para caminarla de punta a punta. Hoy día yo no veo maíz por partes, salvo pequeñas áreas que de forma espontánea, usted ve, los agricultores siembran, diría yo que por hobby. Saludo ahí a Ricardo Mejía. Pero, ahora, ¿usted quiere ver maíz? Ajá. Le voy a decir dónde usted va a ver maíz. Váyase a Puerto Plata y espere un domingo en la tarde o un día por la tarde y váyase ahí al túnel. Sí. A contar los camiones que vienen llenos de maíz. Ah, sí. ¿Y de dónde vienen? Váyase ahí. ¿De dónde viene? Váyase allá si usted quiere ver maíz. Ahora le voy a dar un dato, don Rafael. El 92% de todo el maíz que consumen las granjas avícolas y porcinas de nuestro país viene de Estados Unidos, y en República Dominicana apenas estamos produciendo el 8% del maíz que consumimos. Por eso le digo que váyase a Puerto Plata. Ahora, para que usted vea cómo sale por el muelle. Don Rafael, qué contrastante cuando uno llega aquí, cuando uno llega aquí de países como Ucrania o Rusia. Yo recuerdo que la última vez que estuve en Kiev, hice un vuelo de Kiev a Tashkent. Son aproximadamente 6 horas, 6 horas y media. Prácticamente lo mismo que hay de Santo Domingo a Madrid. Oiga, dentro de un mismo país, volando. Y cuando usted va en el aire, mirando hacia abajo desde el avión, que usted ve esos campos de trigo, usted dura en ese avión 2, 3, 4 horas volando y usted mirando hacia abajo y nada más viendo agricultura, maíz, trigo, cebada, centeno. ¿Usted me entiende? Usted nada más viendo agricultura, alfalfa, frijoles. Óigame, durante 4 horas usted va sobre el territorio de Ucrania y Rusia y usted nada más ve producción, esos campos bellísimos, sembrados de cuantos cultivos. Eso lo ve usted desde que el mundo fue mundo en las películas. Sí. O sea, que usted nada más ve a la gente para allá comiendo pan y aquí creo que comemos plátano. No, pero está bien. O sea, que allá la alimentación está sustentada sobre grano. Sí, pero está bien. Ellos comen mucha papa también. Y se ven los campos de papas inmensos. Los campos de papa y los campos de hortalizas también se ven. ¿Ve lo que le quiero decir? Bueno, si usted no tiene otra cosa que agregar, yo sí voy a hablar ahora de las AFP. Eso es lo que habíamos hablado. O sea, lo que yo le estaba poniendo el tema ahorita, porque la bola pica, se sigue extendiendo la bola aquí. Pica y se extiende. Esto de las AFP. Pero nada para el pobre. No, atienda esto. Atiende esta perla. Miren ese titular. Ya la gente lo vio. El Diario Libre. Sí, pero yo quiero recordárselo. Se lee ahí, don Rafa. Sí, ahí se puede leer. Dice que la AFP alertan de peligro para la economía de la República Dominicana, para la economía en la reforma seguridad social. Sí. Ahora, oiga lo que dicen las AFP. Ahora atienda, ¿cuál es la propuesta?
de la comisión bicameral que estudió la reforma a la ley 8701, que es la ley que regula las AFP. Miren lo que dice, porque este es un tema que hay que tomarlo con seriedad. Mire aquí, voy a explicarle todo. Dice aquí, la reforma a la ley 8701. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice la comisión bicameral? Dice, según la propuesta de los legisladores, las AFP podrán cobrar o recibir ingresos de los afiliados y los empleados conforme a distintas concepción. Atiende. Entonces dice, señalan que los afiliados que hayan cotizado 20 años, o sea, los afiliados que hayan cotizado 20 años en servicios, sin importar la edad, podrán optar por una jubilación con el 60%. Es decir, vamos a aclarar, los empleados que hayan cotizado durante 20 años, podrán optar por una jubilación de un 60%. De un 60% de el salario que hayan devengado en los últimos 12 pagos, los últimos 12 cobros. Eso es todo. Pues yo no le veo nada de... Simplemente yo lo que veo es que los legisladores lo que pretenden es flexibilizar ese sistema de aseguradoras de fondos de pensiones, flexibilizarlo. Usted trabajó 20 años, cotizó mes por mes. Bueno, cuando usted tenga 20 años en servicio, si usted quiso optar por retirarse, retírese. Bueno, pero nada más cobrará el 60% de su salario. Ahora, una pregunta. Cuando usted retira ese dinero, ¿le siguen dando seguro? ¿Lo proveen de seguro? No, ahí está el problema, que le quitan el seguro. ¿Por qué? Porque el seguro suyo, una parte la paga su patrón y otra parte la paga usted. Cuando usted se jubiló, se sobreentiende que el patrón ya no va a pagar la parte que le corresponde y le quitan el seguro. Entonces, lo que yo entiendo es que aquí hay un sistema de seguro subsidiado por el Estado. Yo diría, ok, que ese seguro pase a subsidiarlo el Estado, pero bajo ninguna circunstancia despojar al asegurado, o sea, al asegurado, al empleado, despojarlo de su seguro, porque después de pensionado es donde más va a necesitar un seguro, entiendo yo. Eso creo yo. Saludos y muchas bendiciones a todas esas madres dominicanas, especialmente Reina Cruz y Mariela Sabrosa, que están ahí en sintonía con nosotros. Sí, ahora, don Rafa, vamos a ver cuál es el temor de las AFP, qué es lo que están planteando. Es decir, que si el empleado cotizó 20 años
y puede optar por su pensión. Entonces dicen las AFP que eso afectaría y amenazaría el sistema financiero dominicano, pero quiero leérselo directamente del periódico para que el público que nos sigue tenga una idea más clara. Miren lo que dicen. Debe saludar a Jennifer Núñez desde Brooklyn, New York, que está en sintonía con nosotros. Ok, felicidades, Jennifer. Oiga lo que dicen. Las AFP consideran que la propuesta presentada por una comisión bicameral destruiría el ahorro nacional. Pero venga acá. O sea que las AFP están planteando que el dominicano va a tener que ahorrar a la mala, aunque no quiera. Porque yo estoy trabajando en la universidad. Ya tengo 23 años en la UAS. En sentido general tengo 38 años impartiendo docencia y trabajando. Oh, pero si mañana yo me quiero pensionar, ¿cuál es el problema? Yo tengo 23 años en la UAS, me quiero pensionar, pero ¿cuál es el problema? Si esa es una decisión mía, que yo tengo obligatoriamente, obligado a rajatabla, a la mala, de mantenerme en un empleo y cotizando a las AFP, quiera yo o no quiera. No, hombre, no. En este país, esa mentalidad conchoprimista, hay que comenzar ya a superarla. Nosotros ya no somos el país que éramos hace 100 años. Vamos a darle la libertad que el ciudadano quiera. No le vamos a imponer las cosas al ciudadano porque a las AFP le convenga. Y eso se llama dictadura. Aquí en Pekín y donde quiera. Y donde quiera, eso es dictadura. Saludo ahí a Leana Guerrero. Muchas bendiciones, felicidades a todas esas madres hermosas de República Dominicana. Felicidades, madres bellas y hermosas. ¿Usted cree entonces? Vamos a brincar porque ya nos queda media hora. Entonces, quería hablarle un poquito de la convención, no se llama fallida, o ¿cómo lo podría llamar? Del PRD, donde sigue el hombre ahí amasando las 3 letras. No, fallida no. Déjeme decirle, por primera vez se celebra una convención del PRD sin que haya habido un incidente, aunque sea minúsculo. Una convención que debería ser ejemplo para todo el resto de los partidos en República Dominicana. ¿Por qué ahí no se le da la oportunidad a otro? No, pero ahí tuvieron la oportunidad. Entonces, Junior Santos, Fiquito Vázquez. ¿Y quién es que tiene el dinero? No, pero no es que tenga dinero, porque yo fui a votar. Y hay un 78, y sacó un 78%. 76%. Saca. Pero atiéndame, yo fui a votar el domingo pasado, por eso no estuve en el programa. Y a mí nadie me llamó para decirte, mira, Palmer, aquí hay estos 100,000 pesos. Y si me lo dicen, lo mando al carajo. No tiene que llegar a eso. Nadie me ofreció nada. Y mire, yo soy amigo de Junior, soy amigo de Fiquito, al igual que como soy amigo y estimo a Miguel Vargas, a doña Peggy Cabral y a Pimentel. Todos son mis compañeros y yo a todos los trato como verdaderos compañeros, como verdaderos camaradas. Tanto a Junior como a Fiquito, como a Miguel, como a doña Peggy. Todos son mis hermanos. Ahora, yo voté por el que me parece más idóneo. Ni Junior Santos, ni Fiquito, para mí, tienen la madurez
que necesita y requiere el PRD en esta etapa de su historia. Pero con todo y toda esa capacidad que tiene don Miguel Vargas Maldonado, con toda esa capacidad, ¿cuál fue el porcentaje que él sacó en las elecciones pasadas? Y él dice que está preparado para gobernar el país en el 24. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. De lo que yo sí le puedo dar testimonio es que el PRD de hoy no es el PRD de hace 20 años ni 30 años. Y se demostró con que hicimos una convención diáfana sin el menor incidente y sin el menor pataleo. Sí, porque es que cuando hay dictadura, todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Pero ¿cuál dictadura? Si ahí se nos presentó una boleta con 2 planchas, la de Miguel y la de Junior. Cada quien votó secretamente y no le dijo a nadie por quién iba a votar. Sí, usted se recuerda en el año 1974, cuando el Acuerdo de Santiago. Sí. ¿Qué edad usted tenía cuando eso? Yo tenía 14 años. 14 años. ¿Y usted recuerda bien? Sí. O sea, ¿cuáles fueron los 2 partidos que fueron y quién se obtuvo de ir a la... Balaguer y la Jaraburgo y el PRD que llevaba como candidato a don Antonio Guzmán se abstuvo. Pero se abstuvo de ir a las elecciones. Sí. Entonces, eso mismo sucedió aquí ahora. O sea, lamentablemente usted me disculpa, pero yo no veo bien esa convención. Usted la ve maravillosamente porque no hubo discurso, no hubo nada. Pero que no puede haber pataleo. Pero ¿cómo que no, don Rafael? Pero Junior Santos fue candidato y sacó un 24% y qué bueno, muy bien que lo sacara. ¿Cuánto habían en la convención para votar, apto para votar? 1000 y pico. 1000 y pico para votar. Ajá. Los delegados, los miembros de la Dirección Nacional Ejecutiva, dentro de los cuales me cuento yo, porque soy miembro de la comisión ejecutiva del Comité Ejecutivo Nacional, y el resto, los delegados provinciales y municipales del partido. Ahí hubo una escogencia diáfana y clara. Ahí no fue de que no, yo fui con mi carnet de miembro de la comisión política, estaba en el padrón, me registraron, entre, cuando entré me dieron mi boleta, yo marqué el que yo quise. Y el que yo quise marcar fue a don Miguel Vargas, el ingeniero Miguel Vargas, que es mi amigo, es mi hermano, lo aprecio, lo respeto, igualito que como es Junior. Mi compañero, mi camarada, lo aprecio, lo respeto, igualito que a Fiquito Vázquez. Saludo ahí a Wilson Suriel. Y yo como persona digo lo siguiente, y se lo pregunto a usted ahora aquí. No es nada personal. ¿Qué ha aportado Miguel Vargas a la democracia dominicana? Bueno, yo no sé. Esa pregunta la responderá la historia. La historia absolverá a Miguel Vargas de todos los infundios que muchos malintencionados han lanzado sobre él. La historia lo absolverá de todo eso que se dice ahora. Lo que yo sí le puedo decir es que no recuerdo la primera vez que el PRD haya hecho una convención que esa vaina no haya terminado como la fiesta de los monos. A rabazo limpio. El PRD te dice. El PRD. Y ahora tenemos 2 convenciones. La penúltima que quiso Guido ir a incidentarla, pero no le salió. Tuvo que irse con la sábana por un canto de ahí. Por eso mismo. Tuvo que irse
Por lo tanto, no fue a la convención y... Porque no es igual hacerlo con 20,000 personas que con 3 o 4 millones de afiliados. No es igual. Y en esta no hubo ni siquiera una discusión. Pero es que con mil personas no es igual seguidores que con 2 o 3 millones. No crea, don Rafa, que antes las convenciones del PRD no llegaban a 2,000 delegados, los miembros de la convención. Toda la vida. Pero ahí yo recuerdo que una vez hasta el difunto Jacobo se fue a la trompa con uno en una convención. Defendiendo. Bueno, se fajó a la trompa con uno. Pero algo que lo tiene marcado fue el pacto de la corbata, ¿cómo se llamaba eso? Azules. El pacto de la corbata azul que todavía no está perjudicando a nosotros. Bueno, yo no sé. Lo que yo sé es que el PRD de hoy no es igual. Es un partido enteramente institucional. Y el que lo dude, que vaya a la Junta Central Electoral y verifique cómo se dieron las últimas 2 convenciones. Pero que de eso estamos claros. Pero usted cree que cuando alguien menciona el nombre del PRD, el pobre Peña Gómez en la tumba debe estar revolviéndose, sabiendo los trabajos que se pasó ahí. Y quiere que le diga algo. Quiere que le diga. Es el símbolo del volveremos a ser el partido que alguna vez fuimos. El PRD se está fortaleciendo calladamente, sin mucha bulla y sin muchos reperperos, como dice el dominicano. Así mismo está el PLD ahora cayéndose a pedazos. Mira ahora, cuando todos pensaban que esto iba a haber un surgimiento, miren lo que ha pasado. Ajá. Que vi que decía por ahí que era a ver que iba a renunciar del partido, porque el partido no ha arrancado, o sea, la candidatura de él no ha arrancado, y quien pagó la consecuencia fue, ¿cómo se llama? Francisco Javier. Francisco Javier, que tuvo que renunciar. Dice, ¿qué fuerza tiene, ¿cómo se llama? El expresidente. Danilo, que puede coger lo que coja y no va a salir del mismo hoyo, porque cada discurso que hace una persona marcada así de esa manera, lo que hunde más es el partido. Bueno, si a mí se me preguntara cuál es mi opinión, yo digo que ahí, sin darle mucha vuelta a la cosa, Francisco Javier García renunció porque él sabe que el PLD no tiene ninguna posibilidades, y hasta ahora Francisco Javier no ha perdido una. Todas las campañas que él ha asesorado, él las ha ganado. A fuerza de dinero, porque es que... Ajá. O sea, ¿Y usted cree que a fuerza de piropo? Con un solo boletín. O de grandes versos. Con un solo boletín en el 16 ganó unas elecciones. Esas elecciones del 2016, eso no fueron ni elecciones, don Rafa. Pero eso lo estoy diciendo. ¿Qué elecciones de qué? Así se gana, cualquiera gana. Eso no fueron elecciones. Entonces, mira ahora, para que usted vea. Dice, a ver, que Leonel anda detrás de él para una eventual unión, ¿cómo se llama eso? Alianza. O sea, usted me disculpa que yo no sé mucho de esto. Mi hermano Valerio Peña, que está en sintonía, el negrito Candela de Villa, bendiciones, mi hermano. Y ahora mismo está Leonel desmintiendo eso, que ellos en ningún momento le han pedido alianza al PLD. Al PLD ni a Abel Martínez. Ahí está ahora mismo. Entonces, ¿cómo usted ve ahora con unos tipos de declaraciones así? Pero como esto es algo que no tiene ningún valor, los políticos, mañana se unen. Sí, aquí el problema es que en política en este país no hay principios. No hay principios. Aquella vez Leonel Fernández se distanció del PLD y formó tienda aparte por 2 razones muy claras. Primero,
fue evidente y claro que a Leonel le hicieron un fraude para imponer a Gonzalo Castillo. Yo creo que en la mente de ningún dominicano está pensar ni siquiera remotamente de que Gonzalo le iba a ganar una convención a Leonel. No, pero en la forma que ellos lo están haciendo, que lo querían hacer, podía ser cierto. Pero usted sabe cómo que aquí quieren hacer las cosas a la fuerza. A la mala. Con bota y sin voto. Oh, sí, con voto o con bota. O con bota. Saludo a nuestro hermano que está en sintonía, Muñoz. Rafael Muñoz, ¿será? No, Agustín Muñoz. Ah, Agustín Muñoz. Y saludo a Aida Mato de allá de Chicago, Illinois, que está en sintonía con nosotros. Muchas bendiciones a todas esas madres. Este programa de Temas Profundos se solidariza con todas las madres del mundo, las madres dominicanas y las madres del mundo. Así que muchas bendiciones para todas. Vamos a ponerle algo aquí antes de pasar a otro tema, que le voy a poner este tema. Quiero que lo escuchen todas. Ok. Gracias a mi gente bella, gracias a mi gente bella que nos acompaña siempre. Gracias a todas esas personas. Ustedes saben que es un día muy, muy especial para nosotros. El Día de las Madres del mundo, pero sabemos que hay diferentes formas de celebrar la madre, diferentes días de celebrar la madre. Unos lo celebran un día, otros lo celebran otro día. Y realmente nos tocó a nosotros celebrar el Día de la Madre Dominicana. Y por eso lo estamos celebrando con tanto orgullo que celebramos y se le ha dedicado este día, el Día de la Madre. Wow. Realmente gracias a todas las madres por ser el soporte del hogar en toda parte. No vamos a decir que solamente aquí en el país, sino en toda parte del mundo. La madre es el soporte del hogar. Es más difícil ver un padre en un hogar que ver una madre en un hogar. Se ve como más común cuando la madre está en el hogar que cuando está el padre solo. Y realmente felicitamos también a los padres que han sido madres, que se ha dado el caso muchas veces. Yo conozco padres que se han dedicado a criar sus hijos a la falta de su madre. También muchas felicidades. Así es que, mi hermano, vámonos ahora a ver qué es lo que está sucediendo. He visto vi la última reunión de Xi Jinping, ¿cómo se llama? De Xi Jinping. De Xi Jinping, que está de lleno ahora, buscando como la paz allá en Ucrania. En Ucrania. Sí, se están metiendo, no sé si se están dando los toques finales de estas últimas reuniones que se han dado, y realmente vi lo otro, y ese tema no lo vamos a tocar, de Estados Unidos, que está por recurrir a préstamos de China, para que China soportara la deuda de Estados Unidos, o sea, o que inyectara algún dinero para Estados Unidos, porque estaban feos. Sí, pero don Rafael, ¿cuál es el inconveniente? El problema consiste en que realmente Estados Unidos necesita, por lo menos el presidente Biden necesita que el Congreso le amplíe, le extienda el techo de la deuda. El techo de la deuda de Estados Unidos es de 31,000 billones de dólares. Y ya ellos alcanzaron ese límite. Si ahora Estados Unidos quiere colocar nuevos bonos en el mercado internacional para aumentar ese nivel de endeudamiento, el Congreso tiene que permitírselo. No puede hacerlo sin la aprobación del Congreso. Entonces, ahora mismo la lucha grande de Biden es tratando de convencer al Senado y a la Cámara de Representantes para que
le aumenten el techo a la deuda. ¿Por qué aumentar el techo de la deuda? Porque de no hacerlo, entonces Estados Unidos caería en una situación de impago, de default. Y si cae en una situación de impago Estados Unidos, entonces esto acarrearía grandes problemas, comenzando con una caída en el valor de la moneda de curso legal, que es el dólar, ¿ve? Entre otros problemas. Y entonces comenzaría un estado de inflación en Estados Unidos que luego podría írsele de las manos a las autoridades y la economía caer en una situación de riesgos muy serios, muy graves. Ese es el problema. Pero el otro caso es que hasta donde yo he escuchado, ya China no quiere colocar bonos, comprar más bonos del Tesoro norteamericano en dólares. Ven, porque ellos definitivamente han desistido de la compra de esos bonos en dólares. Eso es lo que yo he escuchado. Y entonces del acuerdo de paz, la intervención. Sí. Bueno, lo primero es que China ya hizo su planteamiento. China planteó al mundo, al gobierno de Ucrania y al mundo, le hizo un planteamiento de 12 puntos para lograr un acuerdo de paz en Ucrania. Que si el mundo fuera inteligente, acogiera estos 12 puntos de China y comenzaríamos con decretar un alto al fuego en Ucrania. ¿Por qué? Porque las consecuencias que ha traído esa guerra de Ucrania apenas comienzan a perfilarse. Ese es el deterioro de la economía. Porque, por ejemplo, Estados Unidos tiene que gastar mucho dinero en armamento. Sí. Y eso endeudándose y trayendo deuda sobre deuda. O sea, endeudándose para respaldar económicamente y militarmente a Ucrania. Pero, ¿cuál es el problema? Que Ucrania se ha convertido para las potencias occidentales en un barril sin fondo. O sea, yo no he podido ver, no he visto un logro ni siquiera mínimo de el ejército ucraniano en su guerra contra Rusia. Un logro mínimo yo no he visto. Pero es que yo tampoco lo he visto del otro lado, porque es que unos avanzan y otros retroceden. No. Discúlpeme, don Rafael. Discúlpeme. Rusia controla ahora, hoy, en este momento, el 20% de el territorio de Ucrania, donde habitan personas de origen y de costumbres rusas. No, llámeme la ciudad, pues no me vaya a confundir. No, vamos a hablar de regiones. No me vaya a confundir. Óigame bien. Lugansk, Donetsk y Donbass son regiones controladas por el ejército ruso. El último ejemplo fue la ciudad de Bakhmut, que ahora, en esta semana, cayó bajo el control definitivo de las tropas del grupo Wagner. El grupo Wagner, a su vez, la traspasó
Pero que el grupo Barney se estaba retirando porque no había recursos para ellos sostenerse y se estaban desligando de los rusos. Pero mientras el hacha va y viene, ya Bakhmut está bajo control del ejército ruso. Una ciudad sumamente estratégica, porque aquí confluyen varias líneas de ferrocarril que enlazan a Bakhmut con otras ciudades ucranianas que para fines de este conflicto tienen una gran importancia estratégica. Todo eso está bajo control del ejército ruso. Y aunque son incontables, solo la Unión Europea le ha aportado a Ucrania cerca de 2.000 millones de euros en ayuda, solo en ayuda económica, sin mencionar los tanques, la aviación, la artillería, las municiones, sin mencionar que ya casi prácticamente la mitad de los ucranianos ha emigrado básicamente hacia Europa Occidental, otra parte ha emigrado a Rusia, y que los europeos tienen que darle sustento a esos ucranianos que han emigrado. ¿Quién estaba Aparte de eso, ahora que me mencione Zelensky un solo logro, que haya tenido su ejército en este enfrentamiento con Rusia. Pero es que Ucrania no se está metiendo a Rusia, sino es defendiendo su territorio. Pero está bien. Rusia tiene. Ellos no han intervenido a Rusia. Ellos están en su tierra. Atiéndame. Déjame hacer una pregunta. ¿Quién era que estaba aportando los F-16? ¿Los aviones F-16 eran? Sí. ¿Por qué se estaba quejando Rusia de que le estaban llegando? No, Rusia le dijo, si lo mandan, esto es una declaración de guerra de la OTAN. Si lo envían, es una declaración, lo asumimos como una declaración de guerra de la OTAN. Entre ellos estaba el Reino de los Países Bajos, estaba Dinamarca, Polonia, proclamando que iban a enviar los aviones F-16 a Rusia. ¿Y sabe qué? Yo dije, cuando oí decir eso, lo van a enviar para nada. Rusia los va a volver ceniza, a volver chatarra. ¿Usted se acuerda cuando Inglaterra envió a Ucrania los proyectiles hechos a base de uranio empobrecido? ¿Qué dijimos en este programa? Si lo envían, van a cometer un error. ¿Y qué pasó la semana pasada? Rusia se los reventó antes de que lo pusieran en uso. Cuando mandaron los Gepard, iban a mandar y que los Gepard y los tanques Challenger y Abrams norteamericanos, que yo le dije, no van a mandar nada, porque esos tanques no sirven para combatir en las condiciones del terreno de Ucrania. Y si lo mandan, no van a avanzar 10 kilómetros ninguno de ellos. Rusia se lo va a explotar en tierra. ¿Usted se recuerda aquella vez que los rusos tenían, ¿cómo se llama la ciudad que tenían un porcentaje adelantado, que ellos se fueron, retrocedieron? Zaporizhia, sí. ¿Usted se recuerda de eso? Sí. ¿Y usted cree que no pueda suceder igual? Bueno, lo único que puede, todo en la vida es posible. Cuando encuentran resistencia, retroceden. Atiéndame, todo en la vida es posible. Ahora, como yo soy buen jugador de ajedrez, lo único que le puedo decir es que la última vez
que yo vi un ejército en las condiciones en que se encuentra el de Ucrania, ¿sabe qué hizo? ¿Usted tiene idea? Dígame. Se rindió. ¿Y qué dice hoy Anthony Blinken, el asesor militar del gobierno de los Estados Unidos? Él dice que no hay ninguna posibilidad de que el ejército de Ucrania salga victorioso de esta contienda. Ninguna. Y ya eso lo habían dicho los organismos de inteligencia norteamericanos en el informe que le enviaron al presidente Joe Biden y que luego terminó filtrándose a las redes sociales. No hay ninguna posibilidad de que el ejército ucraniano pueda remontar y derrotar al ejército ruso y conseguir recuperar ni siquiera parte de esos territorios. Ahí anda el ejército ucraniano proclamando que va a lanzar una contraofensiva. Y yo me digo, pero venga acá, hermano mío, ustedes están hablando de contraofensiva y ya ustedes no lanzaron una contraofensiva en primavera. ¿Y cómo les fue? Le dieron en la cabeza, lo derrotaron. Lo que sí, este señor Volodymyr Zelensky él está hablando de contraofensiva, es para sacarle recursos, para sacarle dinero a los países occidentales. Pero los países occidentales, en su obsesión antirrusa, en su obsesión rusofóbica, óigase, están envenenados, están obsesionados. Ellos es verdad que todavía creen que Ucrania puede tener un éxito, aunque sea mínimo, en esa guerra. Por último, este es el último tema que voy a tocar. Mire por qué, si en Europa las autoridades, quienes toman la decisión, estuvieran pensando, lo mejor que hicieran fuera terminar con ese conflicto. Oficialmente, a partir de ayer, la economía alemana entró en recesión. Usted sabe lo que significa que la economía alemana entre en recesión. Fíjese, la economía alemana es el motor de la economía de toda Europa occidental. Eso quiere decir que si Alemania entró en recesión, los demás irán cayendo como castillos de naipe. Italia, Francia, Bélgica, Países Bajos, o sea, Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega, Portugal, España, etcétera, irán cayendo como castillos de naipes. ¿Por qué? Porque la economía alemana sustenta prácticamente toda la economía de la Unión Europea. Así de sencillo. ¿Y por qué la economía alemana entra en recesión? Sencillamente porque ya no tienen ni el gas, ni el petróleo, ni el uranio, ni los metales rusos y otras materias primas como el carbón, la madera, etcétera.
ya no tienen nada de eso. Ya no tienen la tecnología rusa para seguir operando sus plantas termonucleares. Por eso se han ido a pique. Y yo voy a hacer un pronóstico. Lamentablemente, no quisiera hacerlo, pero le digo algo, esta recesión alemana tiene etiqueta de prolongación en el tiempo. Lo mismo va a pasar con Estados Unidos. Estados Unidos, lamentablemente, y no es lo que uno desea, va a entrar en recesión, lamentablemente. Así es que este tema lo vamos a seguir hablando, discutiendo en otra ocasión. En otra ocasión, porque ya hemos llegado a la parte final por el día de hoy y hay mucha tela que cortar. Bueno. En otra ocasión, porque ya hemos llegado a la parte final por el día de hoy. Su teléfono está, ok, era el mío que estaba ahí. Ok. Así es que feliz resto del día para todos. Feliz resto del día para todos los amigos que nos siguen. Los esperamos una vez más el próximo domingo a las 10 de la mañana para seguir tocando más temas Y profundos. estaremos en junio en esa fecha. Ok. Bendiciones.